Reddit pregunta, ¿qué normas morales nunca has entendido? Historia 1. El respeto no es lo mismo que la obediencia. Recuerdo un día en el que mi madre me pidió que hiciera algo que, para mí, no tenía sentido alguno. Estábamos en casa, y ella me pidió que organizara todos los libros en la estantería, pero de una manera muy específica, debía colocar los libros según el color de la portada, no por su autor ni por su tema, lo que me parecía totalmente absurdo. Yo siempre había creído que las estanterías de los libros deberían organizarse de manera lógica, no por estética, y entonces, en lugar de obedecer de inmediato como siempre lo hacía, me quedé ahí, parado frente a la estantería, mirando los libros y cuestionando por qué tenía que hacer lo que ella decía, sin un buen motivo. Sentí que estaba siendo incapaz de mostrar respeto si no lo hacía, y no pude evitar pensar, ¿por qué me piden que obedezca ciegamente sin una razón real? Pero la presión de cumplir con lo que me pedía era tan grande que, de todos modos, lo hice. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de algo importante: la obediencia no siempre es lo mismo que el respeto. A veces, hacer lo que te piden sin cuestionarlo puede ser simplemente sumisión, no respeto genuino. Nunca se me olvidó cómo, al final, mi madre me dijo que no tenía que hacerlo de esa manera, que en realidad no importaba el orden si no me sentía cómodo con ello. Lo curioso es que ella nunca me lo dijo en un tono autoritario, más bien, me lo explicó como si estuviera dispuesta a escucharme, lo que hizo que cuestionara aún más esa idea de que solo obedecer es mostrar respeto. Historia 2. Una vez estaba conversando con una amiga que siempre defendía que la marihuana era perjudicial porque era ilegal. Me acuerdo que me decía con mucho énfasis que no importaba si era natural o no, que el simple hecho de que estuviera prohibida la hacía peligrosa. Yo, un poco incrédulo, le respondí que si ese era el criterio, entonces el alcohol, que tomaba cada fin de semana, también debía ser igualmente malo. Lo que pasó después me dejó pensando. Ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo, bueno, pero el alcohol es diferente, es algo socialmente aceptado. Fue como si la respuesta tuviera la suficiente fuerza para cerrar cualquier debate, pero yo no entendía cómo podía ser tan fácil hacer esa distinción. Al final, me di cuenta de que el argumento que usaba no tenía mucho sentido. Estaba validando la moralidad de algo solo porque la sociedad lo aceptaba, sin realmente cuestionar por qué una sustancia que puede causar tanto daño, como el alcohol, por ejemplo, es aceptada con tanta naturalidad, mientras que otras, menos destructivas y, en muchos casos, menos peligrosas, son demonizadas solo por su ilegalidad. Lo más curioso fue que a medida que la conversación continuaba, me di cuenta de que no era la única persona que pensaba así. Muchas personas juzgan lo que es ilegal sin darle mucha importancia a lo que es socialmente tolerado. ¿Por qué algunas normas morales se basan en lo que es legal o ilegal, cuando ni siquiera nos detenemos a reflexionar sobre las consecuencias reales? Si el hecho de que algo sea legal le da automáticamente un pase para ser moralmente aceptable, entonces realmente estamos haciendo un mal trabajo entendiendo las verdaderas implicaciones de lo que consumimos. Pensar en todo esto me hizo cuestionar profundamente esas normas que, al final, solo parecen tener sentido por la costumbre y el miedo, pero no por la razón o el bienestar real. Historia 3. Hace un tiempo, tuve una conversación con un compañero de trabajo que me dejó pensando sobre algo que nunca había cuestionado tanto: la relación entre lo que es legal y lo que es moralmente correcto. Estábamos hablando de las prácticas laborales de algunas empresas, especialmente aquellas que explotan a sus empleados con salarios bajos y jornadas agotadoras. Mi compañero me decía que, aunque esas empresas trataban a sus trabajadores de manera tan injusta, él no veía un problema moral en ello porque es legal. Eso me chocó muchísimo, porque siempre había pensado que las leyes existían para reflejar los valores morales de una sociedad. Pero, claro, me di cuenta de que las leyes no siempre están actualizadas, ni mucho menos reflejan la ética de todos, sino que muchas veces favorecen a los poderosos. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que para algunas personas, como mi compañero, si algo es legal, entonces está bien, como si la legalidad pudiera justificar cualquier acto. Le recordé que, en su momento, la esclavitud fue completamente legal, pero eso no la hacía moral. También mencioné ejemplos de países donde la explotación laboral sigue siendo legal y nadie parece cuestionarlo. A pesar de mis argumentos, mi compañero no parecía convencido, y fue entonces cuando entendí que para muchas personas es más fácil aceptar lo que está legalmente permitido sin cuestionarlo, porque hacerlo significa enfrentarse a la dura realidad de que no todo lo que es legal es lo que realmente deberíamos considerar ético o justo. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cuántas veces aceptamos algo solo porque está permitido por la ley, sin detenernos a pensar si eso realmente está alineado con lo que es moralmente correcto. Historia 4.
Recuerdo un momento hace un par de años cuando un amigo mío pasó por una situación difícil, descubrió que su esposa lo había engañado. Aunque la noticia lo devastó, algo que realmente me dejó desconcertado fue la reacción de muchas personas a su alrededor. En lugar de centrarse en el hecho de que su esposa había sido infiel, todos parecían estar más preocupados por la otra persona, la que había estado involucrada en la traición. La gente se indignaba muchísimo con él, lo señalaban y decían cosas como cómo pudo meterse con una persona casada, o esos tipos siempre hacen lo mismo. Pero nadie parecía molesto con su esposa, que era la que había roto el pacto que ambos habían hecho. A mí, sinceramente, me parecía que había algo muy raro en todo eso. ¿Por qué el tercero tenía más culpa que el que había tomado la decisión de traicionar a su pareja? Pensé que la culpa recae directamente sobre quien te prometió fidelidad, sobre quien te dijo te amaré para siempre. Después de todo, el tercero solo estaba siendo, en algún sentido, un actor secundario en una historia mucho más grande. Al principio, mi amigo tampoco entendía lo que estaba pasando. Se sintió muy confundido por la reacción de sus amigos y familiares, y aunque no me lo decía directamente, se notaba que no sabía cómo manejar las críticas hacia la otra persona, mientras que su esposa seguía siendo casi intocable. Fue como si, de alguna manera, el dolor de la traición no fuera suficiente para que la gente pudiera señalar a la verdadera culpable. Esa experiencia me hizo cuestionar algo que nunca entendí: ¿por qué la sociedad, de alguna forma, parece tener más compasión por la persona que solo fue parte del engaño y no por la que, en realidad, rompió el compromiso? Historia 5. Hace algunos años, estaba viendo un documental sobre supervivencia en situaciones extremas, y algo que me dejó realmente pensando fue una historia en la que un grupo de personas se encontraba atrapado en las montañas tras un accidente aéreo. El clima era brutal, los alimentos escasos y las esperanzas de ser rescatados se desvanecían con cada día que pasaba. Entonces, uno de los miembros del grupo muere. En un momento de desesperación, los demás se enfrentan a una decisión insostenible: ¿deberían comerlo para sobrevivir? En ese momento, lo primero que vino a mi mente fue la repulsión que sentí ante la idea. Nadie quiere ni imaginar la posibilidad de comer carne humana, mucho menos de un ser querido o conocido. Pero al reflexionar más sobre el tema, me di cuenta de que las normas morales que solemos tener no se aplican de la misma forma en una situación de vida o muerte. Me quedé atrapado en ese dilema moral: ¿es aceptable ir contra la moralidad tradicional si eso te permite sobrevivir? ¿Cómo puede juzgarse algo que se hace por pura necesidad? Recuerdo que el narrador del documental comentó algo que nunca olvidaré: el canibalismo en una situación de supervivencia no es una cuestión de maldad, sino de supervivencia. No sé si eso me tranquilizó o me dejó más confundido. Me costó encontrar una respuesta clara. ¿Debería prevalecer la ética sobre la necesidad de salvar tu vida, o la vida humana tiene una prioridad tan grande que, incluso en una situación extrema, lo que es moral sigue siendo sagrado? La tensión entre ambas ideas me dejó pensando en lo difícil que es aplicar la moral en circunstancias tan extremas. Y lo peor es que, a pesar de todos mis esfuerzos, nunca pude decidirme sobre qué habría hecho si me hubiera visto en esa situación. Historia 6. Hace unos meses me pasó algo que me hizo reflexionar mucho sobre lo extrañas que pueden llegar a ser nuestras normas sociales en el trabajo. Una compañera muy querida comenzó a tener problemas de salud evidentes, pero parecía hacer todo lo posible por ocultarlo. Venía pálida, cansada, y siempre trataba de disimular con una sonrisa nerviosa cada vez que alguien le preguntaba si estaba bien. Era obvio que algo no marchaba, pero nadie decía nada. Todos actuábamos como si preguntar demasiado fuera invadir su privacidad, como si reconocer que alguien estaba enfermo fuera algo inapropiado o incómodo. Finalmente, un día, casi se desmaya en medio de una reunión. Ahí sí que todos corrimos a ayudarla, preocupados, fingiendo sorpresa, pero ¿realmente era sorpresa? Lo triste es que ella se disculpó una y otra vez, avergonzada por haber causado molestias, cuando lo único que debía preocuparnos era su bienestar. ¿Por qué sentimos que hablar de nuestras enfermedades en el trabajo es algo que debemos evitar a toda costa? Me impactó muchísimo cómo la preocupación por no parecer débil o no incomodar a los demás la llevó a aguantar en silencio hasta llegar a ese punto crítico. Desde ese día, no he dejado de pensar en lo absurdo que es callar cosas tan humanas como el dolor o la enfermedad, por miedo al estigma o a perder valor profesional. ¿Qué clase de sociedad hemos creado que hace sentir culpable a alguien por estar enfermo? Aún hoy me cuesta entender cómo una norma tan extraña sigue siendo aceptada sin cuestionamientos. Historia 7. Recuerdo claramente cuando una vez, durante una pausa para el café en la oficina, surgió el tema de los salarios. Un compañero mencionó que había oído que alguien en otro departamento había recibido un aumento. La conversación fue breve, pero al instante una de nuestras colegas reaccionó como si alguien hubiera dicho una palabra prohibida. ¿Por qué están hablando de eso?, nos interrumpió, visiblemente incómoda. Eso es inmoral. Me quedé estupefacto. ¿Cómo podía ser inmoral hablar de algo tan lógico como el dinero que ganamos por el trabajo que hacemos? Después de todo, está
estamos en una empresa, realizando el mismo tipo de trabajo, con las mismas horas, ¿por qué no podíamos compartir esas experiencias? Fue como si hubiera tocado un tema tabú. Al principio, no pude entenderlo, pero luego me di cuenta de que había una especie de norma no escrita sobre lo que se debía o no se debía discutir en el ámbito laboral, como si hablar de lo que ganamos pudiera poner en peligro la armonía en el equipo, o peor aún, generar celos o resentimientos. Pero, ¿realmente es inmoral querer saber si lo que ganamos es justo? ¿Por qué ese tema, que afecta directamente nuestras vidas, debería seguir siendo un misterio? Pensé que si todos habláramos más abiertamente sobre nuestros salarios, podría haber más equidad, menos malentendidos y, sobre todo, más justicia. ¿Por qué ocultarlo, si la transparencia solo podría traer beneficios a todos? Sin embargo, me encontré con un sentimiento colectivo de incomodidad, como si tocar ese tema pudiera romper algo que en realidad nunca se había entendido del todo. ¿Será que, de alguna manera, hemos internalizado que las cosas que más nos afectan deberían mantenerse en secreto? Historia 8. Hace un par de años, viví una situación con mi primo que me hizo cuestionar una de las normas más comunes sobre la familia, la obligación de perdonar sin importar lo que suceda. Mi primo y yo siempre tuvimos una relación muy cercana, casi como hermanos. Habíamos crecido juntos, compartiendo tanto los buenos como los malos momentos. Sin embargo, un día algo cambió. Estaba trabajando en un proyecto importante en la empresa donde estaba, algo que podría haberme dado un gran avance en mi carrera. Un par de semanas después, me enteré por casualidad que mi primo había estado difundiendo información confidencial sobre el proyecto, hablando con un amigo suyo que trabajaba en una empresa competidora. Al principio, no lo podía creer, pero la evidencia era irrefutable. Era como si todo lo que había compartido con él, esa confianza de ser familia, se hubiera destrozado en un instante. Lo confronté una tarde en su casa, cuando ya no podía guardar más el enojo. Recuerdo que estaba sentado en su sala, viendo cómo trataba de evadir mi mirada. Le pregunté directamente, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste de esa manera? En vez de una disculpa o al menos algo de remordimiento, me miró con una sonrisa incómoda y dijo, es que somos familia, ¿no? Yo pensaba que esto no iba a afectar tanto. Esa respuesta me dejó helado. No solo estaba reconociendo lo que había hecho, sino que lo trataba como si fuera una tontería, algo sin importancia porque, al final, era solo un trabajo y solo éramos familia. Esa frase me martilló en la cabeza durante días. Somos familia. ¿Acaso eso significaba que todo se perdonaba, sin importar lo que uno hiciera? No entendía cómo la relación de sangre podía hacer que todo fuera más fácil de olvidar. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. Si alguien que no fuera de mi familia hubiera hecho lo mismo, ¿habría tenido la misma actitud? ¿Hubiera sido tan fácil perdonarlo? ¿Por qué, entonces, las expectativas sociales dicen que uno debe perdonar a la familia por defecto, incluso cuando el daño es grave? Con el tiempo, entendí que perdonar no debía ser algo obligado, ni algo que se hiciera solo porque se compartía sangre. El respeto y la responsabilidad hacia los demás deben ser valores que prevalezcan, independientemente de la relación que tengamos con esa persona. Historia 9. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de lo raras que pueden ser algunas tradiciones y lo incómodo que resulta seguirlas sin cuestionarlas. Era una tarde calurosa de verano y como cada año, mi familia se reunió para celebrar una festividad que se celebraba desde generaciones. Todos nos habíamos preparado para la gran comida, el evento al que siempre asistíamos como un ritual sagrado. Me sentía algo incómodo porque este año algo no me cuadraba del todo. La tradición era que, después de la comida, todos los hombres de la familia se sentaran en el jardín a contar historias mientras las mujeres limpiaban y recogían todo, como si fuese lo más natural del mundo. Mis primas y tías, como siempre, lo hacían sin quejarse. Se veía en sus caras que lo consideraban una parte normal del día, pero a mí me chocaba ver cómo simplemente aceptaban esa división de roles sin cuestionarla. Recuerdo a mi tía Carmen, una mujer fuerte y decidida, frunciendo el ceño mientras barría el suelo. En su rostro se leía una mezcla de agotamiento y resignación, como si esa fuera su única opción. Yo me quedé observando todo, y de repente, algo me hizo reaccionar. Mi primo, que siempre había sido el centro de atención en nuestras reuniones familiares, se levantó y comenzó a contar una de esas historias interminables sobre algo que hizo en su juventud. Todos los hombres, incluidos mis hermanos, lo miraban como si fuera el gran sabio, escuchando con atención. Me dio una sensación extraña, como si todos estuvieran atrapados en un ciclo sin fin de expectativas que ni siquiera cuestionaban. ¿Por qué las mujeres siempre tenían que limpiar? ¿Por qué los hombres siempre debían ser los que entretuvieran al grupo? Era como si nadie se atreviera a romper ese patrón. Ese día, cuando vi a mi madre y tías trabajar en la cocina sin decir una palabra, sentí que algo estaba muy mal, no solo porque las veía agotadas, sino porque todo se había convertido en una rutina que nadie se atrevía a desafiar. Mientras yo me sentaba con ellos, disfrutando del momento, me sentí culpable por no hacer nada, pero, sobre todo, me molestó esa costumbre silenciosa que no se cuestionaba y me pregunté por qué.
Historia 10. Una noche de invierno en la que me enfrenté por primera vez al dilema de decir o no una mentira piadosa. Estábamos en casa de mi mejor amiga Laura, celebrando su cumpleaños número 25. Había una atmósfera cálida en la sala, las luces eran tenues, había aroma a pastel recién horneado mezclado con el perfume dulce que ella usaba, y sonaba suavemente una playlist de fondo que habíamos preparado juntas unos días antes. Laura estaba entusiasmada, radiante, con un vestido azul brillante que había escogido especialmente para esa noche. De pronto, su novio, Andrés, me hizo una señal discreta para hablar en privado. Fuimos hacia la cocina, y allí, en voz baja, me mostró una pequeña caja con un anillo dentro. Recuerdo sentir como mi estómago se contraía y mi respiración se detenía por un instante. Él, emocionado, me contó que planeaba pedirle matrimonio justo en ese momento frente a todos los invitados. Pero había algo que él desconocía por completo. Laura, apenas la noche anterior, me había confesado entre lágrimas que tenía dudas serias sobre seguir con la relación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras Andrés me miraba con ojos ansiosos, esperando mi aprobación. Sabía que cualquier respuesta podría cambiarlo todo. Mis manos sudaban y mi pulso latía con fuerza, sintiendo el peso de la verdad como algo tangible, casi insoportable. En ese instante, elegí sonreír forzadamente, decirle que era una idea maravillosa y abrazarlo rápidamente para disimular la incomodidad. Cuando regresamos a la sala, sentí que las luces eran demasiado brillantes y la música demasiado alta. Mi corazón latía acelerado mientras veía cómo Andrés se arrodillaba frente a Laura. Ella, en cambio, parecía paralizada, con ojos vidriosos y una sonrisa temblorosa. Sentí que había traicionado algo profundo dentro de mí, pero también que había evitado un dolor inmediato. Aquella noche, al regresar a casa bajo la lluvia fría que golpeaba suavemente mi rostro, me sentí profundamente confundida por haber decidido callar lo que sabía, aún sin estar segura de si había actuado bien o no. Historia 11. Hace unos meses, estaba en el supermercado cuando vi a un hombre mayor que se acercaba a la caja con una actitud bastante desafiante. No sé por qué, pero sentí que algo no estaba bien. El tipo no parecía tener prisa, pero comenzaba a gritarle a la cajera por una pequeña confusión con los precios de los productos. La joven, visiblemente nerviosa, trataba de calmarlo mientras sus manos temblaban ligeramente al teclear en la caja. No pude evitar escuchar su voz, que resonaba fuerte y brusca, y sentí que algo no encajaba en toda esa escena. La gente a su alrededor no decía nada, muchos solo miraban al suelo o a sus teléfonos, como si esa actitud ya fuera una especie de norma aceptada. Pero, por dentro, me hervía la sangre. ¿Por qué esa mujer tenía que tolerar ese maltrato solo porque él era mayor? ¿Por qué nadie se atrevía a intervenir, o al menos a sugerirle con gentileza que calmara su tono? Decidí acercarme y, aunque el ambiente era tenso, le pedí al anciano que hablara con más respeto, que ella solo estaba haciendo su trabajo. En ese momento, el hombre me miró, y lo que vi en sus ojos no fue ira, sino algo que casi me sorprendió más: indiferencia. Ni siquiera pareció ofenderse por mi intervención, como si fuera lo más natural del mundo. La cajera, agradecida, me sonrió tímidamente, pero el ambiente seguía cargado. El hombre terminó de pagar y se fue sin una disculpa ni un gesto amable, mientras la cola de clientes esperaba en silencio. Esa experiencia me dejó pensando durante días. Todo el mundo había permitido que un comportamiento irrespetuoso pasara por alto solo por el hecho de que él era mayor. Para muchos, la edad parecía otorgar una especie de permiso para tratar a los demás de forma grosera. Yo no entendía por qué, en nombre del respeto a los ancianos, se toleraban actitudes que no se permitirían de alguien más joven. ¿Acaso el respeto no debe ser recíproco, independientemente de la edad? Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.